Una, dos, tres. Shalom familia, muchas bendiciones. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Este es quien te habla, su hermano Caleb Rodríguez Robles del Ministerio Restaurando el Diseño Profético. Denos unos segundos, ¿verdad? Para compartir, ¿verdad? Hoy iniciamos nuestra campaña, 5º aniversario bajo el lema Vuelve a casa. ¿Ok? Vamos a compartir en los grupos y me gustaría que usted compartiera, ¿verdad? En la descripción se encuentra donde usted puede conseguir al hermano José Vargas y nuestras redes sociales. Así que vamos a estar trayendo, ¿verdad? Un tema bastante interesante acerca del hijo pródigo, entre otras parábolas, ¿verdad? Que se conectan a lo que es Lucas 15. Sin más preámbulos, tengo a mi hermano y amigo José Vargas. Shalom. Shalom, shalom, hermano Caleb, a todos los hermanos que están conectados y se vayan conectando, ¿no? Muchas gracias, ¿verdad? Primeramente, Elohim, que puso en tu corazón hacerme esta grata invitación. Gracias a ti, ¿verdad? Por considerar también. Le pido disculpas, primeramente, porque estoy un poquito afectado de salud. Ya estoy saliendo, ¿verdad? De lo que tengo, que me dio infección de garganta y demás, congestión y demás, pero ya estoy bastante mejor. Pero me disculpa si en algún momento, ¿verdad? Me escucho medio pañoso o algo así por el estilo. Así que muchas buenas noches a todos, shalom, muchas bendiciones, que espero que hayan empezado un buen inicio de semana, ¿no? Y que se estén gozando, hermano Caleb. Es interesante que, ¿verdad? Antes de entrar a profundidad el tema, este tema del hijo pródigo es un tema el cual cuando uno no estaba en este caminar, en este movimiento, ¿no? De, como muchos le llamamos, raíces hebreas o como le quieran llamar, no entendíamos realmente el contexto y lo que conlleva ese contexto del hijo pródigo. Vemos al padre, vemos al hermano que se quedó con el padre en todo momento, y vemos al hijo pródigo que fue, si venimos a ver, un ingrato o un malagradecido que luego más adelante se arrepintió y volvió el padre. Y mucho, pues, cuando vamos a llevar una palabra de motivación, una palabra de esperanza, una palabra de vida motivacional, muchos usamos esa enseñanza del hijo pródigo como una enseñanza espiritual. Y no digo que está mal eso, claro que sí está bien, pero se olvidan o ignoran o desconocen cuál es el contexto realmente de lo que trata el hijo pródigo, que lo podemos encontrar aquí en Lucas 15, del 11 al 32. Y es bien interesante porque cuando uno comienza a entender por qué uno de los hijos de ese señor, de ese padre, por qué se fue, por qué malbarató la herencia, por qué hizo lo que hizo, podemos entender que se conecta a las dos casas de Israel. Podemos comprender que el padre de esos dos hijos simboliza o representa al Padre Eterno todo por eso, hermano Cadena. Amén, amén. Sí, y es interesante, ¿verdad? Que Lucas 15, hoy estaba leyendo Lucas 15 y escribiendo un comentario, ¿verdad? Que más adelante, ¿verdad?
estaré compartiendo un poco de lo que escribí, ¿verdad? Acerca de un comentario de una Biblia para el predicador. Obviamente es una Biblia cristiana, pero tiene buena información, ¿verdad? Uno debe de entonces retener lo bueno y desechar, ¿verdad? Lo que no está en nuestra fe, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque tiene que ver con volver a casa. O sea, volver a casa no es solamente hacerte chubá, es dejar el yo. O sea, volver, ¿verdad? A la humildad. Dejar este término, ¿verdad? Que a veces nosotros usamos como mi ministerio, mi unción, mi esto, ¿verdad? Porque esto proviene del Padre Celestial. Así que el hermano José Vargas va a comenzar. Sí, hermano Calé, es bien interesante lo que acabas de mencionar, el yo, mi, me pertenece. Y siempre vivimos bajo ese yo o bajo mi autoridad, me pertenece. Y no, nos olvidamos que todo procede de Elohim. Bien claro, en 1 Corintios 11, dice bien claro que todo procede de Elohim. En el versículo 1 Corintios 11, 12, todo procede de Elohim. Entonces, en esta parábola, la cual muchos quizás no la entienden en el sistema del cristianismo, pues lo ven como para dar una enseñanza o una charla, una orientación motivacional, la cual no digo que esté mal, sino que así como se enseña una enseñanza, una prédica motivacional, de igual manera también se enseñe de manera contextual. Yo creo que hay que aprender a hacer un balance entre ellos para tener mayor comprensión, tanto, ¿verdad?, en la vida espiritual como en nuestra vida secular. Entonces, lo que mencionaste me agradó y me llamó la atención, porque hay que dejar nuestro pasado, nuestra manera vana de vivir, la carne, y comenzar a vivir por el Espíritu. Que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos comienza a guiar. Que nos comience nosotros seguir esas huellas para poder obrar en la justicia de Elohim, ¿no? Entonces, yo quiero, hermano Caleb, ¿verdad?, a todos los presentes, que prestemos atención. Voy a leer a partir del versículo 11 en adelante. No sé si lo en mi corazón. Esto. Comienza diciendo, hermano Caleb, y a todos de la siguiente manera. También dijo, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, aquí podemos ver ya que hay 3 sujetos, 2 hermanos y un padre. Entonces, ese hermano menor, para los que no sepan o no tengan la idea, esos 2 hermanos tratan de la casa de Israel, las 2 casas de Israel, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur se le llama casa de Judá, con 2 tribus, que como ya sabemos, esas 2 tribus es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, el reino del norte se le llama casa de Israel, con las restantes 10 tribus. Entonces, esa casa del norte trata de ese hermano menor, y el hermano que se queda con su padre, que vemos aquí en este diálogo, ¿verdad?, que más adelante le cuestiona el padre o se queja ante el padre. Se trata de la casa de Judá, que independientemente hasta el sol de hoy, muchos no han creído en el Mesías, como que ya vino por vez primera, o muchos sí lo han reconocido, igual han guardado Torah, han preservado la Torah, porque cuando vamos a Génesis 49, repito, Génesis 49, 10, ¿a quién se le dio el cetro de justicia, la legislación? Al hermano mayor, a Judá. ¿Ok? Entonces, prosigue diciendo aquí, después que dice que le dé su parte, ¿no?, de los bienes que le corresponden, continúa diciendo, y le repartió los bienes, el padre le repartió los bienes. Después luego dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor
se fue lejos a una provincia apartada. Y esto es interesante, porque dice que más adelante se fue lejos, hermano Caleb. Y sabemos que el reino del norte, alrededor del año 722, fue cautivo por el rey de Asiria. En el año 722, antes del Mesías venir a la tierra, fueron cautivos por Asiria. Pasando los años, continuaron asimilándose entre las naciones, se gentilizaron, perdieron su identidad, tomaron toda costumbre pagana, cómo se comportan, cómo hablan, cómo visten, lo que comen. Y qué interesante, porque lo que comen aquí, vemos que se va donde unos cerdos y come lo que comen los cerdos. Y esto tiene una enseñanza profunda, hermano Caleb. Entonces nosotros somos parte de ese remanente de la tribu. Y si no lo fuéramos por línea sanguínea, por decirlo así, por la fe hemos sido injertados en el olivo natural. Entonces el Padre nos está llamando: regresen, arrepiéntete, regresa a mí y yo te voy a recibir. Continúa diciendo la palabra. Gracias, amor. Dice la palabra, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí está bien claro. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ¿sabes? Nadie tenía misericordia de él. Y sabemos que cuando esas 10 tribus se fueron asimiladas entre todas las naciones, ¿qué ha pasado? Han desechado a esas 10 tribus. Perdieron su identidad y lo han desechado. Y aquí podemos ver eso bien claro. Nos han maltratado, pero estamos volviendo a casa. Estamos volviendo al Padre en humillación, con un corazón humillado, en arrepentimiento, como dijiste, hermano Caleb, en Teshuvá, en arrepentimiento. La Teshuvá tiene dos connotaciones: arrepentimiento y acercarnos. Cuando nos arrepentimos de corazón, nos acercamos más al Padre eterno, para tener una mejor intimidad espiritual con el Padre de tú a tú. ¿Ok? Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Padre. Por tanto, tenemos que esforzarnos para que esa santidad cada vez sea aún mayor, para poder estar al lado de Adonai. Continúa diciendo la palabra. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Hermano Caleb, todos los que nos escuchan, eso es importante, porque el padre, aún del pecado que cometió su hijo menor, lo recibió por amor y misericordia. Y sabemos que en la palabra nos dice, la palabra del Padre, que el Padre es tardo para la ira y rico en misericordia. Cuando vamos al libro de Lamentaciones 3:22 al 23, nos dice que la misericordia del Padre son nuevas cada mañana. La estoy parafraseando. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decidimos postrarnos ante el Padre con un corazón humillado, un corazón digno de arrepentimiento, ¿no? Con un corazón dispuesto a doblegar nuestro ego, nuestros errores, reconocer nuestros errores y decisiones erróneas, el Padre nos acepta, el Padre nos recibe con brazos abiertos. ¿Ok? Sigue diciendo en el versículo 20, hermano Caleb.
Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, que ya lo había leído, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, hermano Caleb, y vestidle. Aquí nos habla la escritura que a los justos, a sus santos, que son los que obran en los mandamientos de justicia, son vestidos de lino fino, ¿ok? Y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Sabemos que cuando el Mesías venga por su pueblo, que tome también a 6 hijos arrepentidos, a las 10 tribus, va a haber la fiesta de la boda del Cordero. Las fiestas de la boda del Cordero, y obviamente ahí va a estar también el hermano mayor. Luego continúa diciendo, hermano Caleb: porque mi hijo muerto era, o sea, ya no lo es, era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero mira el detalle ahora, hermano Caleb. Continúa diciéndole entonces en el versículo 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. O sea, él estaba confuso. Luego continuó diciendo: él le dijo: tu hermano ha venido, o sea, el hermano menor, el reino del norte, las 10 tribus, las ovejas perdidas. Dice: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, el hermano mayor, el hijo del padre, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero mira, hermano Caleb, la respuesta del padre, porque nos sigue diciendo: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con, perdóname, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre: hijo, tú siempre estás conmigo, la casa de Judá, independientemente, aunque no hayan creído en el Mesías, guardan la Torá, siempre han estado ahí presentes, están en Israel, sobre todo. Dice: tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Y regocijámonos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, qué interesante, hermano Caleb, porque el hermano mayor dice que el hermano menor se había prostituido con rameras. Aquí lo dice bien claro. Aquí dice, vamos a buscarlo rapidito aquí. Dice que había consumido, o sea, que el hermano menor había consumido los bienes que el padre le había dado con rameras. Le gastó con rameras. Y esa ramera hace, hermano, alusión a las naciones. A las naciones. Por eso, cuando hablamos en Apocalipsis de los 144,000 sellados y escogidos, es un número simbólico que señalan a las 12 tribus, que no se han mezclado con mujeres, o sea, con naciones. No se han prostituido, no se han mezclado, no se han mezclado los santos con los profanos. ¿Ok? Entonces, sin querer queriendo, como decimos en Puerto Rico, hemos leído toda esta parte del hijo pródigo. Pero es algo interesante, hermano Caleb, porque cuando vamos, por ejemplo, a Mateo 18:11, Mateo 18:11 nos dice: porque el Hijo del Hombre, que es Yeshua, ha venido para salvar lo que se había
perdido. Lo que se había perdido. Entonces, ¿qué se perdió? Obviamente, si seguimos hablando, leyendo, habla de unas ovejas extraviadas, que es un tema que el hermano Caleb va a estar tocando, ¿no?, más adelante. Y si continuamos leyendo en Mateo 15, 24, el Mesías responde, Mateo 15, 24, y él respondió y dijo, dice Yeshua, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero qué interesante, hermano Caleb, porque el mismo Yeshua da unas instrucciones a sus discípulos respecto a esa oveja perdida, diciendo en Mateo 10, 5 al 6, a estos 12 discípulos envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña esto, hermano Caleb? Que el Mesías dio instrucciones que primero le lleven las buenas nuevas a las 10 tribus. Obviamente sabemos que al apóstol Saulo se le encomendó la obra de llevar las buenas nuevas a los gentiles, pero muchos entienden que cuando hablamos de gentiles, bíblicamente hablando, hay dos entidades de gentiles. Los de origen étnico gentiles y las 10 tribus que se gentilizaron. Obviamente, esto es un tema que habría que desarrollarlo en otro momento, un tema para hablar en otro momento, pero tiene que ver con esto que se está hablando. Entonces, esos gentiles que habla aquí el Mesías, cuando dice no vaya el primero a los donde los gentiles, estamos hablando de gentiles paganos, étnicos, de origen étnico pagano, no las 10 tribus. Entonces, estas ovejas perdidas son los otros tipos de gentiles que se gentilizaron. Las 10 tribus se gentilizaron porque habían perdido su identidad. Entonces, el Mesías en su comisión dijo, vayan por las naciones a llevar las buenas nuevas, el evangelio, las buenas noticias, ¿verdad? Y a través del tiempo, cuando vamos a la festividad, hermano Caleb, de Pentecostés, que el Espíritu de Santidad llega sobre judíos, israelitas, y habían personas de diferentes ciudades o naciones. Realmente eran las 10 tribus, no eran gentiles naturales que no conocían la Torah para guardar fiesta. Y lo sabemos, eso es bien fácil de sacar, se puede mostrar, obviamente no hay tiempo para eso hoy, pero unos 10 o 11 años después vemos a Cornelio, que él sí era un gentil, y se narra en esa conversación que se llevó por primera vez a los gentiles las buenas nuevas. No que fue en Hechos 2, no, fue con Cornelio. Entonces, esas personas que en Pentecostés recibieron el Ruach HaKodesh son parte de esas ovejas perdidas. A esas ovejas perdidas, muchas de ellas se asimilaron en muchas otras naciones y ahí encajamos nosotros, hermano Caleb. Que por amor y misericordia, el Padre nos ha llamado con cuerdas de amor, haciéndonos el llamado de que regresen a mí, no sigan comiendo con los cerdos, regresen a mí que yo los voy a abrazar, yo los voy a vestir, yo los voy a calzar, yo los voy a abrazar, yo los voy a besar, porque son parte de mi pueblo. Entren al redil, entren por la puerta, yo soy su pastor, amén, aleluya. ¿Ves? Es interesante, hermano Caleb. Pero ¿qué pasa? Que había profecía de que iban a ser dispersos. Si vamos, por ejemplo, a Levítico 26, 46, Levítico 26, 46 nos dice la palabra: estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que estableció el Eterno. Perdóname, ese no era el texto, me confundí. Pensé que ese era. A ver si no, anyway. Hay otros textos por ahí derecho, podemos buscar ese mismo texto, vamos a buscarlo en Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, cuando leemos Deuteronomio 30, en el versículo 1 en adelante, pocos versículos, dice:
Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado el Eterno tu Elohim, y te convirtieres a Elohim, al Eterno tu Elohim, y obedecieres a su voz, conforme lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a los cautivos y tendrá misericordia, como el Padre tuvo misericordia. El Levítico 26. Esto. Ajá, dime. Estaba buscando Levítico 26, 33 al 34. Que lo esparciré a las naciones. Por esta, lo voy a leer el 30 y pico, ¿verdad? Ya mismo lo leo entonces, hermano. Cara, qué bueno que me lo dijiste. Está por ahí, 34, ¿no? Sí. Ok. Y sigue diciendo aquí, hermano Caleb. Dice que tiene misericordia, como el padre del hijo pródigo tuvo misericordia. Dice, y tendré misericordia de ti. Y, perdóname, una notificación. Dice, y tendré misericordia de ti y volveré a recogerte y de entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido Yothel tu Elohim, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá el Eterno tu Elohim, y de allá te tomará, y te hará volver el Eterno tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. O sea, aquí vemos que la mano poderosa del Eterno dice que lo recogerá de todas partes debajo del cielo. Y esto es lo que dice el Mesías en Mateo 24, que viene por las nubes con voz de trompeta y enviará a sus ángeles para que recoja a sus escogidos debajo de las nubes del cielo, para llevárselo proféticamente, para regresarlo a la tierra de Israel. Entonces me habías comentado que en Levítico 26, 34, a ver si es aquí, sí. 33, los dispersaré entre las naciones, desenvainaré la espada, los perseguiré hasta dejar desolada Exactamente. tierra y en ruina sus ciudades. Exactamente, ahí está. Asolaré, Levítico 26, 32 en adelante, asolaré también la tierra y se pasmarán por ellos vuestros enemigos que en ellos moren. Y vosotros os esparciré entre las naciones y desvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces, hay mucho más texto, ¿verdad? Porque no hay tiempo para leerlo. Se trata de lo mismo. Por ahí sin número de versículos, de pasajes, de textos que nos confirman que el Padre envió, ¿no? A... Déjame sacar esto de aquí. A ver cómo lo saco. Quiero cambiar esto y no sé qué yo hice aquí. Bueno. Ahora, hermano Caleb. Qué interesante, hermano Caleb, que vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, sabemos que es el capítulo donde el Eterno establece que hace un pacto renovado, restaurado con ambas casas. Y eso lo podemos ver en el versículo o en los versículos 31 al 33. Pero en este mismo capítulo, leyendo el versículo 7 al 10, nos dice lo siguiente: porque así ha dicho el Eterno, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, hacer oír, alabad y decir, oh Yohet-Bad-Hei, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de todos los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que da luz, juntamente
en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar juntos en arroyos de agua, por camino derecho, en el cual no tropezarán, hermano, dice aquí. Porque soy a Israel por padre. Te lo está diciendo, por padre. Y Efraín, que son las 10 tribus, es mi primogénito. ¿Ok? Claro, el hermano menor del hijo pródigo no es el primogénito, pero cuando aquí hablamos de primogénito estamos hablando de una condición profética y espiritual. Y el versículo 10 nos sigue diciendo, oíd palabra del Eterno, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Aleluya. El Padre, perdón, nos hace un llamado. El Padre nos dice, regresen, arrepiéntanse, dejen la idolatría. Yo estoy dispuesto a perdonarlo. Ya envié a mi hijo para que derramara su sangre, para que sean rociados, para que sean limpiados, para que sean purificados. Voy a vestirlos, los voy a calzar. Vengan a mí, porque yo soy el Padre, tengo amor y misericordia. Entonces el Padre en esta hora está haciendo un llamado. El Padre esta hora nos está haciendo un llamado a toda familia. Isaías 10:20 nos dice, Isaías 10:20, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Eterno, el Santo de Israel. Entonces, hermano Caleb, ¿sabe lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que todos estos versos que yo he compartido nos habla de la casa del norte, el reino del norte, o sea, la casa de Israel, las 10 tribus perdidas. Claro, hay sin número de profecías que también nos habla que la casa del sur también está extraviada, pero es otro remanente porque no todas las 2 tribus fueron esparcidas fue una parte, pero gran parte está, o una parte está, que es un remanente, está en Israel. Pero aquí hay un texto que yo he utilizado mucho, que por cierto el hermano Caleb lo ha utilizado mucho, y que yo al hermano Caleb le compartí hace una semana atrás, Hechos 13:47, que tiene que ver con este texto. No sé si te acuerdas. Lo voy a leer. Voy a leer primero Isaías 45, perdóname, Isaías 49, 5 al 6, que nos dice, ahora pues dice el Eterno, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos del Eterno y el Elohim mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. ¿Cuáles son las tribus de Jacob? La casa de Israel. Y para que restaure el remanente de Israel. Continúa diciendo, también te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta los postreros de la tierra. Qué interesante. Entonces, las 10 tribus van a ser salvadas, van a ser recogidas. Las naciones también, ¿por qué? Porque a Abraham se le dijo que de él saldrá una descendencia. Y de ahí se reflejó en Isaac, de Isaac se reflejó en Jacob, que se le cambió el nombre a Israel o Israel. De ahí salieron las 12 tribus, sus 12 hijos. Esos 12 hijos se dividieron en 2 reinos, y el reino del norte se pasó por las naciones, y al mezclarse con los de origen gentiles, también están mezclados con ellos y son llamados de igual manera. Por eso entonces el libro de Hechos
13:47 lo confirma, hermano Caleb. Porque así nos ha mandado el Eterno, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. ¿Ok? Hasta los últimos de la tierra. Y ¿Hechos ahora, qué? eso está en Hechos 13:47. Ahora, hermano Caleb, aquí viene lo interesante. Yo había comentado que esos gentiles, gran parte de los gentiles, tratan de las 10 tribus de Israel que perdieron su identidad y se gentilizaron. Y eso fue algo profético. Y lo vemos cuando Jacob, que se le cambió el nombre de Israel, bendice a los dos hijos de José. Y los bendijo y los tomó como hijos propios. Jacob los tomó como hijos propios. Y dijo que eran de él. Y en esa bendición sabemos que Jacob cruzó sus manos y bendijo, dándole, por decirlo así, dándole la primogenitura al hermano menor. Y sabemos que el hermano menor es Efraín y Manasés, o Manasés es el hermano mayor de los hijos de José. Cuando vamos a Génesis 48, 19, dice, mas su padre no quiso. Y dijo, le dice Jacob a José, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, o sea, Manasés, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, que es Efraín, será más grande que él, que Manasés. Y su descendencia formará multitud de naciones. Ahora, esta palabra, multitud de naciones, es bien importante. ¿Saben por qué? La palabra multitud de naciones se escribió Jamelo Egoín. ¿Ok? Cuando vamos a otras versiones, contextualmente, aunque aquí dice multitud de naciones, cuando vamos a otras versiones dice plenitud de los gentiles. Plenito. Entonces, esta multitud de naciones, déjame ver si encuentro otra versión aquí que voy a compartirle. Reina Valera del año 2000. Vamos a ver. Mira, Reina Valera del año 2020 y 2010. Nos dice este versículo 19. Al final del versículo 19. Dice al final. Y será también acrecentado. Pero su hijo menor, Efraín, será más grande que él, que Manasés. Y su simiente será plenitud de gentiles. Entonces tenemos que preguntarnos, entonces, cuando se le escribió la carta a los romanos, capítulo 11, que nos dice, vamos para allá, Romanos 11, 24, si no me equivoco. Perdón, 25. Dice, dice Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, dice Pablo, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que la ceguedad, o sea, la ceguera es en parte o parcial, aconteció en Israel. En esta parte, en este momento, cuando dice Israel, estamos hablando del Israel del primer siglo, que es la casa de Judá, para que entre tanto entrase la plenitud de los gentiles. Entonces, aquí la gente, las personas del sistema de cristianismo piensan que estos gentiles tratan de gentiles étnicos, de origen étnico. No, estos gentiles tratan de las 10 tribus de Israel que viene de la descendencia de Efraín, que lo acabamos de ver en Génesis 48, 19. Esa plenitud de los gentiles es Efraín. Por tanto, ese hijo pródigo que se gentilizó, se prostituyó con la ramera, se puso idolátrico, abominable, es la descendencia de la casa de Israel. Es el reino del norte. Entonces, él hace un llamado. Hermano Caleb, el Padre nos hace un llamado. ¡Hey, tú, remanente de la descendencia de Efraín, casa del norte, casa de Israel!
regresen a mí, que les tengo preparado su calzado, su vestimenta, su anillo, y le tengo una fiesta con lo mejor de lo mejor, con un becerro gordo, para gozarnos y regocijarnos ante la presencia de Adonai. Hermano Caleb. Amén, amén. Es interesante, me llamó la atención la parte en Apocalipsis 22:14 que dice, bienaventurados los que lavan su ropa. En otras versiones dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos. O sea, en otras palabras, no es solamente volver a casa de hacer techuba o un retorno, sino volver a las instrucciones del Padre Celestial. Exactamente. De Dios. Entonces, vemos, ¿verdad? Como yo le he dicho a las personas, cómo Dios va a establecer algo en el principio y después en el futuro lo va a abolir. Como que no tiene lógica. O sea, y entonces, ¿verdad? Se lo llevamos al plano espiritual. El hijo pródigo, ¿verdad? Lo puedo comparar con las personas, ¿verdad?, que rechazan la Torah. Claro, que eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. O sea, al rechazar la Torah, entonces abandonamos al padre. O sea, que el hijo pródigo abandonó a su familia. O sea, abandonó a su padre. Hermano Caleb, qué interesante esto, porque acabas de mencionar que tú lo ves que es así, que el hijo pródigo representa esas 10 tribus que abandonaron la Torá, que desecharon la Torá, son esas perlas. Cuando vamos a Mateo 6, ¿qué dice? No le eche las perlas a los cerdos. ¿Y dónde terminó el hijo pródigo? Con los cerdos. Desperdició las perlas, la Torá, y se involucró con los cerdos. Ahí está. Ahí está. Y fíjate, y esto me vino a la mente, no es que lo saqué me vino a la mente ahora porque el hijo pródigo abandonó a su padre y así nosotros al quebrantar la Torah estamos abandonando al padre. Pero eso no se queda ahí porque versículo más atrás nos habla acerca de la parábola de la oveja perdida y nos habla acerca de la moneda perdida. Y en este comentario, la Biblia para el predicador, vemos aquí, ¿verdad?, que Yeshua recibe a los pecadores. Vamos a compartir aquí pantalla para que en lo que comparte eso, usted había mencionado Apocalipsis 22. Cuando vamos también a Apocalipsis 7:14, hermano Caleb, Apocalipsis 7:14 nos dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No quería que eso pasara, que se pasara ese texto. Sí, es exactamente. Estoy buscando aquí si quieres seguir hablando de lo que consigo. No hay problema, claro que sí. Familia, el Padre Eterno nos está haciendo un llamado y es ya. No queda mucho tiempo. El Padre está haciendo una limpieza en el mundo. El Padre ya está llamando a esos hijos pródigos, a esas hijas pródigas, si se lo puede llamar así, ¿verdad? Para entendernos, para que no haya desventaja. Nos está llamando a volver al primer amor. Volvamos al primer amor. No se arrepientan. Dice la palabra que el Padre no retrasa sus promesas, ¿verdad? Que muchos la tienen por tardanza. Lo que pasa es que el Padre lo que quiere de nosotros es que vayamos en pos del arrepentimiento. Amén. Fíjate, y es interesante, ¿verdad? Porque Pedro, que de hecho eso lo hablé en la congregación ayer, un mensaje que di y anoche, que Pedro estaba profetizando
que iban a venir burladores, que se iban a burlar de la venida del advenimiento, de la venida del Mesías. Entonces, yo lo conecto, ¿verdad? La parábola de la oveja perdida, porque las personas que dicen que Yeshua no viene nada, ¿verdad? Comienzan a perder la fe. Entonces, vemos aquí que Lucas 15 dice, se acercaban a Yeshua todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Que Yeshua recibe a los pecadores. Entonces, ¿quién lo recibe? O sea, la pregunta es, ¿quién lo recibe? Cuando vamos a Lucas 5:30, Lucas 5:30, dice algo interesante, dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y también está en Lucas 19, verso 10, acerca de cuando se habla de Yeshua y Zaqueo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, ahí está la contestación. O sea, ¿quién lo recibe? Yeshua. ¿Por qué? Porque él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿a quién recibe? A pecadores de toda clase. ¿Cómo lo recibe? Con alegría, amor, compasión. ¿Cuándo lo recibe? Ahora. ¿Por qué lo recibe? Porque solo Él puede salvar, ¿verdad? El Padre Celestial a través del Mesías puede salvar. Y obviamente aquí tengo varios versículos, ¿verdad? Que trajo la Biblia para el predicador. Pero para leer algunos, cuando vamos a Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. O sea que cuando lo recibe ahora, y se conecta con ese pasaje. Entonces, vemos aquí cuando vamos del 3 al 7, quiero decir esta parte, ¿verdad? Para darte la parte nuevamente, dice, entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozad conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Exactamente. Y fíjate que dice que la dolorosa falta de protección del pastor, ¿verdad? Una oveja está perdida. Y esto va, ¿verdad? Para el ministerio de los que son pastores, ¿verdad? Que ese pastor debe de cuidar a su oveja. ¿Ves? Hay tantas personas, ¿verdad? Que están apartadas. Bueno, los apartados están en los correos. A mí no me gusta usar esa palabra. Pero están con falta de fe y esperanza, ¿verdad? Esa es claro. para mí es la palabra correcta. Que a lo mejor pasaron por situaciones y me recuerda la parábola del sembrador, que siembra la semilla, ¿verdad? Escuchan la palabra, pero cuando viene la prueba, las preocupaciones, pues entonces viene el mal y la arrebata. O sea que vemos aquí, ¿verdad? Que
la dolorosa falta de protección del pastor, una oveja está perdida. Gozo y descanso desaparecieron. Ahí surgen las preocupaciones. Deja la 99 en el desierto. Busca incansablemente hasta encontrarla. Su feliz regreso cargándola sobre sus hombros. Una fiesta llena de regocijo. Invita a amigos y vecinos para participar de ella. Entonces, me llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando menciona la palabra desierto, muchos pensamos, ¿verdad? Que el propósito del desierto es como que un momento de soledad, de secadez, que el Padre nos lleva, ¿verdad? Al desierto para probarnos. Sí, eso está bien. Pero cuando vamos a Éxodo 5:1, el propósito de ir al desierto es celebrar fiesta, Adonai. Exactamente. O sea, ese es el propósito de que Adonai te lleve al desierto, ¿verdad? Para celebrar fiesta. Amén, amén. Y cuando el Padre te lleva al desierto, mira qué interesante, cuando el Padre te lleva al desierto, es porque Él quiere celebrar contigo, porque tú aceptaste a Yeshua. Amén, amén. Así mismo es, hermano Caleb. Eso mismo es. Qué interesante lo que estás diciendo. Y fíjate, hermano Caleb, hay unos textos que a veces uno los lee de manera superficial y lo pasamos por alto. Cuando vamos a Primera de Pedro o Primera de Kefa, de Petro, Primera de Pedro, capítulo 2:25, Primera de Pedro 2:25 nos dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto el pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, esto que el hermano Pedro está diciendo prácticamente es una cita de Ezequiel 34:16, que dice, yo buscaré la perdida, a la oveja, que Yeshua el pastor la buscó, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perquebrada, perdón, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Entonces el Mesías dijo que vino a buscar a sus ovejas perdidas, ¿verdad? Tomando en consideración, el hermano Caleb dijo que pues, muchos están extraviados, sin esperanza, sin Elohim en el mundo, ¿ok? Y cuando esto me recuerda, hermano Caleb, 1 Corintios 12, versículo 2, 1 Corintios 12, versículo 2, que nos dice, sabéis que cuando erais gentiles, cuando eran gentiles, se os extraviaba llevándolas, como se los lleva a los ídolos mudos. Pero por misericordia del Eterno, el Padre nos redimió a través de Yeshua. ¿Sabe por qué, hermano Caleb? Efesios 2:11. Efesios 2:11. Vamos a leerlo aquí desde el 12. Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo, vamos a leerlo desde el 11 porque dice gentiles. Efesios 2:11 al 13 y versículo 19. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ustedes los gentiles, estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, lo que dijo el hermano Caleb, y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Versículo 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Entonces, cuando aquí dice que ahora son conciudadanos de los santos, ¿cuál es la definición de los santos? Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos
los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Quiere decir que nosotros como hijos pródigos regresemos, entremos por la puerta de ese redil, comencemos a caminar en los mandamientos de justicia, en la fe de Yeshua, como parte del reinado de la realeza de Elohim. Y esto está bueno. y es interesante, ¿verdad? Que el Padre Celestial, ¿verdad? Nos ama, ¿verdad? Yeshua nos ama como un padre. Amén. Nos ama, ¿verdad? Primera de Juan 3:1. Tiernamente como una madre, Isaías 49:15. Apasionadamente como un novio, Génesis 24:67. Cordialmente como un hermano, Juan 15:9. Pacientemente como un pastor a sus ovejas, Lucas 15:4-6. Sacrificialmente como un amigo, Lucas 15, Primera de Samuel 18:1-4. Y ardientemente como un marido, ¿verdad? Ama a su esposa, que es Efesios 5:25. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? El verso 7 que dice, habrá gozo por un pecador que se arrepiente. Amén. Y fíjate que mucha gente dice, no, que se convirtieron 50 vidas. Yo convertí, estas frases que usa mucho la gente, como que yo me gané 50 almas para Cristo. Ajá. Tú no te ganaste nada. El Padre, ¿verdad? O sea, esas almas son del Padre, ¿verdad? Y te usó a ti como un instrumento para que esas vidas vinieran a los caminos de Yeshua. Sí, pero la pregunta es, esos 60 que se convirtieron, a lo mejor 59 volvieron al mundo. Entonces ese uno que queda, ¿ves? Dice, habrá gozo por un pecador que se arrepiente. O sea, estoy, ¿verdad? Haciendo como un midrash mío acá. No sé si ese texto mismo o algún otro parecido, que cuando dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, o gozo en los cielos, algo así. Sí, porque los evangelios son diferentes, o sea, otro, yo creo, no sé si, espérate, a ver chequear, si es Mateo en Lucas. Os digo que sí habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pues yo creo que es Mateo. Mateo 18 es o no. Espérate. Sí, es lo mismo de lo que está hablando el otro evangelio. Ah, sí. Sí, ok. No, Un pecador no. arrepentido, dice un pecador arrepentido. Sí, dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dice. Pero, anyway, después buscamos ese verso, porque la persona dice, sí, es una frase que comúnmente la gente dice que hay fiesta en los cielos. Tiene que estar en uno de los evangelios, y si de casualidad no está, ¿verdad? Pues es una frase que a lo mejor no está en la Biblia, por eso hay que corroborar primero, pero es una frase, ¿verdad? Que se puede utilizar. Pero antes de contestar esa, ¿verdad? Buscar ese texto, me llama mucho la atención porque el Padre tiene gran gozo. Amén, amén. Sofonía 3:17. Yeshua se regocija por los que vuelven a su casa, ¿verdad? El Rúa, el Espíritu Santo, tiene gozo, pues convenció para arrepentimiento de Chubá. Juan 16:8. Y los mensajeros en el cielo
se regocijarán por cada conversión. Lucas 15:7, que son los malak, los mensajeros. La gente, ¿verdad? La traducción ángel. La iglesia se regocija cuando almas son rescatadas, Hechos 15:3. ¿Ves? Entonces, a lo que busco el texto, pues, si el hermano José quiere ahondar un poco más. Pues mira, habían mencionado, hace unos minutos atrás, hermano Caleb, habían mencionado sobre que el Padre nos disciplina. Algo así escuché. Exactamente. Cuando vamos al libro de los Hebreos, Hebreos 12:6, Hebreos 12:6 en adelante nos dice, porque el Señor Adonai, al que ama, disciplina. O sea, el Padre a quien ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Elohim os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad, dice aquí. Y por ahí sigue hablando de todo eso, ¿ok? Así que nadie puede ver el Padre sin santidad, hermano Caleb. No sé si el texto lo encontraste para que lo compartas. Sí. Fíjate, me llama mucho la atención. No sé si has escuchado esta versión. Se llama la Biblia Torres Hammad 1825. Sí, sé cuál es. Que dice, os digo que de este modo habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. ¿Qué texto es? ¿Qué texto? No, Lucas 15:7. Lo que pasa es que en otras versiones dice como gozo, alegría, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. Lucas 15:7. Sí. Sí, gozo en el cielo. Oye, y me llama la atención, ¿verdad? Yo, esa parte, ¿verdad? De que sí, Dios disciplina, pero hay que aclarar, ¿verdad? Porque no es que cada vez que tú peques, Dios te castiga ahí. O sea, no, es en el sentido de que el Padre, cuando dice azotar, yo me imagino, ¿verdad? Que es como algo simbólico, no es que Él te azote literal, pero es como que el Padre permite entonces pruebas y situaciones, ¿verdad? Procesos para que de una vez caiga en tiempo. Pero muchas personas pues esperan a un proceso, tienen un accidente y ahí entonces creen y comienzan, ¿verdad? O sea que no esperemos señales para creer. O sea, el pueblo de Israel, eso es otro mensaje aparte, pero el pueblo de Israel creyó por señales. Incluso Tomás creyó por señal. O sea, y qué interesante lo que dijiste, fíjate. Y es cierto. No lo había visto. Creyeron por señales igual que Tomás. Muchos somos así. Tenemos que ver para creer. Y aún así no es suficiente. sí, fíjate que Tomás dijo, este es el Señor de mí y el Dios de mí. Digo, según el griego, ¿verdad? La Reina Valera dice el Dios mío. Pero no podemos, ¿verdad? Aceptar a Yeshua solamente por señal. Ahora, obviamente, si lo recibiste, ¿verdad? Por un proceso que pasaste, amén, qué bueno. Pero ya en la segunda señal, mira, ya cree. En la primera está bien, en la primera se pasa, pero ya en la segunda o tercera, Lo que pasa es que, tiene que haber confirmación. Sí, lo que pasa es que también, Caleb, es un proceso, es como
la persona que tiene problemas de adicción, de droga o de alcohol, no va a dejar el alcohol de la noche a la mañana. Por eso se mete en el programa ese que se llama Metadona. Eso lo van, o Hogar Crea, lo van metiendo, le van dando cada vez menos dosis. No es que lo dejan de momento, de manera súbita. Es un proceso. Claro, tenemos que esforzarnos porque vamos a tener muchas luchas. Es como dice Pablo, el apóstol, en Romanos 7. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no hago, lo que quiero hacer no lo hago y hago lo que no quiero hacer. Porque es una lucha carnal y espiritual. ¿Me escuchas bien? Sí. Yo creo que no hay más nada que abundar. Déjame verificar aquí, tengo varias cositas. Por último, ¿verdad? ¿Cómo actúa el padre, verdad? Con un pecador. Y puede sonar una palabra fuerte, pero es, ¿verdad? Está en la escritura. Incluso la palabra impío, a mí no me gusta usarla. Se oye como, pero está ahí, ¿ves? Pero yo siempre digo, la persona sin fe y esperanza. O sea, pero la palabra impío, la palabra pecador, está ahí. O sea, que no es que metamos miedo, es que, ¿verdad? El actuar de Dios con el pecador le concede su libertad, según Lucas 15:12. Restringe su libertad, verso 14. Lo lleva a la techubá, el verso 17. El verso 20 va al encuentro del pecador. Perdona la culpa del pecador, transforma completamente al pecador, hace de él su hijo y le da nueva vida. Justifica a su hijo. O sea que vemos el Padre, ¿verdad? Tiene misericordia. Y a veces nosotros nos hacen algo y no tenemos paciencia y comenzamos a tirar para adelante. Y fíjate que a Dios le han hecho peores cosas. Se lo hicieron con su hijo. Y yo me imagino que, no, que Yeshua, Okay. que incluso Dios sufrió, ¿verdad? En el sentido de que vio a su hijo morir y lo azotaron. Y es como si fuera un padre, ¿verdad? Que sufre cuando a su hijo lo secuestran. ¿Ves? Que Yeshua tuvo que aguantar y tuvo que primero sanar la sanidad interior para poder ejercer su ministerio, porque si no hubiese perdonado, realmente no hubiese echado para adelante su ministerio y fue tentado por 3 veces, tenía hambre. Cualquiera coge un pan y se lo... Pero el Padre Celestial, ¿verdad? Hace las cosas como Él quiere. Y Yeshua nos quiere como ese Padre. Claro. Ese Padre que nos reprende, ¿verdad? Porque nos ama. Fíjate, hay un dicho que las personas creen que es bíblico, pero no es bíblico. Es un dicho del hindú Mahatma Gandhi, que dice que Dios ama al pecador por aborrecer el pecado. Eso es mentira. La palabra dice en Salmo 5 que Elohim aborrece a aquel que comete pecado. Ahora, si te arrepientes, son otros $20. Cuando vamos aquí al libro de Juan 9:31, repito, Juan 9:31 nos dice, y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, a ese oye. Ok, quiero aclarar algo aquí. Cuando aquí dice que no oye a los pecadores, estamos hablando de aquellas personas que practican el pecado de rebelión, no un pecado secular, que bajo ira, bajo enojo, sin darme cuenta comete un pecado, bajo error. Ya son pecados, pero no son pecados de muerte.
Pero un pecado de muerte, como dice Juan en sus cartas, es aquel pecado de rebelión. ¿Ok? Aquel pecado de rebelión, ¿verdad? Para ir cerrando con mi parte. Salmo 5, perdón. Salmo 5:5 dice, Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Si lo aborrece, pues no lo puede amar. ¿Ves? Entonces he dicho, cuando se dice, ahí está la hermana Lynn, compartió el texto. Shalom, hermana, un fuerte abrazo, bendiciones. Y Salmo 5:5 lo puedes poner también si desea, compartirlo. Cuando el dicho de que Elohim ama el pecador, pero aborrece el pecado, eso no comparece en la escritura, en la Biblia, ni en el Pacto Renovado, ni en el Tanakh. Eso fue el hindú Mahatma Gandhi, búsquenlo. Ahora, como dice ahí Juan 9:31, Elohim no escucha el pecador, al que practica el pecado. Si te arrepientes, acepta Shuvá, te arrepientes de esos pecados y no quieres volver a cometerlo, ¿verdad? Practicarlo, ya son otros $20. Si te arrepientes de corazón, él te comienza a escuchar porque te has convertido en un temeroso de Elohim. Amén. Fíjate, y eso es fuerte, tú decirle a una persona que, ¿sabes? Porque nos ha enseñado de que Dios aborrece el pecado y Dios ama al pecador. Bueno, Dios ama al pecador que se quiera arrepentir, como tú. Exacto, al arrepentido. Como lo dice Lucas 11:7, 15:7. Exactamente. Y fíjate que este tema es muy importante, ¿verdad? Vuelve a casa, el martes estoy yo, el jueves viene Yadiel Quiñones y entonces el sábado viene la pastora Leinay Ramírez, allá desde la Florida. Y es un tema que yo pienso que en este tiempo, además del contexto, ¿verdad? Porque esto es una campaña evangelística, pero y ahora quiero traer esto porque el evangelismo en el primer siglo era discipular. Hay un evangelismo moderno, ¿verdad? Que se ha como que distorsionado el término, pero es ese balance entre discipular, ok, tú evangelizas, discipulas, poner ese balance. No es solamente, ¿verdad? El contexto histórico y dejar lo evangelístico, claro, ni tampoco lo evangelístico y dejar el contexto. Porque el problema es, ¿verdad? Y no quiero generalizar, que muchos de nosotros, la famosa, ¿verdad? La predicación de la mujer fluye sangre, sí, son prédicas poderosas, pero siempre es como que aplicación espiritual todo el tiempo. ¿Ves? Entonces, esta campaña evangelística es híbrido. Contexto, en lo profético, en lo evangelístico, ¿ves? ¿En lo espiritual? En lo espiritual. Porque realmente hay que darle vida a la letra. Exactamente. Y ya. Amén, amén. Muy bien, Caleb. De verdad que me sorprende. Así mismo es. Así mismo es. Y así que, por lo menos, ¿verdad? Ya de mi parte, entiendo que he concluido. Claro, hay mucha más información. Perdón. Hay mucho más texto que validan lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero creo que es suficiente con lo que hemos compartido, impartido en las redes sociales. Una vez más, gracias a Elohim la gloria. Y nosotros, el Padre nos llamó con cuerdas de amor, nos hace ese llamado de volver, ese hijo pródigo, volvamos a ese primer amor que el Padre nos está llamando con cuerdas de amor para su gloria, honra y misericordia hacia nosotros. Amén. Pues familia, en la descripción arriba nos puede seguir al hermano José Vargas, enviarle una solicitud si no le ha enviado, él trae, ¿verdad? Buenas enseñanzas. Y si usted ve que no está de acuerdo en algo, por favor no lo vaya a atacar. Y usted me puede conseguir, ¿verdad? En las redes sociales todo está.
ahí en la descripción. Así que estamos en el 5º aniversario para la gloria y honra del Padre Celestial bajo el lema Vuelve a casa. Y un texto, Lucas 15:20. Amén, amén, amén. Qué bueno. Vamos, no sé si me permitiría, hermano Calais, disculpa, toma tiempo, si me permite hacer una oración. Sí. Claro que sí, ¿verdad? Padre eterno, poderoso, te adoramos, te glorificamos y ensalzamos tu nombre, Padre. Muchas gracias, Señor, toda Rabá, por tu misericordia hacia nosotros, que nosotros éramos ese hijo pródigo, Señor, el cual nos ha llamado con cuerdas de amor, Padre. Pero te pedimos, Señor, por otros tantos hijos pródigos, Señor, que se encuentran, Señor, vagando en el mundo entero, que tienen necesidad de ti, que no tienen esperanza, Señor, que viven, están muertos en vida, Padre, que caminan como zombies, deambulando, Señor, por las calles, sin conocer tu rostro, sin conocer tu misericordia y sin conocer tu amor. Te pedimos, Señor, que llame a ese hijo pródigo, que salgan de allá de las calles, que salgan de esos lugares, que dejen de estar comiendo, Señor, con los cerdos, Padre, sino que vuelvan a ti, tú que eres el primer amor, Señor. Vístelos, cálzalos, como lo has hecho con nosotros, Señor, y hagamos un banquete juntos, una fiesta. Vamos a gozarnos, a regocijarnos y a deleitarnos en tu presencia, Padre. Señor, bendigo al hermano Caleb, Señor, para que lo sigas guiando a través de tu rúa, como lo estás haciendo, Señor, hasta este presente, el cual hace un excelente trabajo, excelente labor, Señor. Sigue llevándolo con humildad y justicia. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder impartir tu palabra, tanto para que nosotros nos alimentemos, tanto para aquellas almas que necesitan de ella, este refrigerio divino, Padre. Toda gloria y honra a ti, en el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Amén, amén. Si alguien necesita una oración, ¿verdad? Usted nos deja un comentario y estaremos orando. Se conectó la hermana Diana, esa no podía faltar. Está por ahí, mi esposa amada. Saludos, mi amor. Eduardo Pot desde Chile, si no me equivoco. La pastora Adri León, allá desde Washington. Fuerte abrazo. La pastora Leinay desde Florida, le enviamos, ¿verdad? Un fuerte abrazo y que se recupere pronto, ¿verdad? Melissa Martínez y los pastores Ivette y Emilio Carrasquillo. Amén. Así que muchas bendiciones a todos, que Padre Celestial les bendiga, compartan esta gran bendición y nos vemos el martes a las 7:30 de la noche. Shalom, shalom.